Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué más de cosas? Bueno, vamos a mirar. Entonces, primera cuestión, entonces, 2 minuticos de chisme. Mentiras. Porfa, entonces vamos llenando la lista. ¿Listo? Entonces aquí listamos el archivo a trabajar. Perdón. Está haciendo un frío, acabo de llover. Uy, también llovió por el lado de sus casas, en su territorio, o no, o más bien no. Por acá acabo de llover. Y llovía. Sí, estaba haciendo un solazo en la mañana y ahorita, bueno, bueno, listos, entonces vamos a arrancar. Sí, es que hace mucho frío y sus cambios, esta mañana un solazo y ahora, pero bueno, ahorita yo siento mucho frío también. Pero bueno, entonces vamos a arrancar. ¿M? Vamos a iniciar el desarrollo de algunos ejercicios que tienen que ver con pH. Vamos a trabajar también, bueno, pH de sustancias débiles, también de soluciones buffer, y tendremos tiempo para revisar algunas dudas que tengan sobre las actividades que hemos venido desarrollando. Bueno, entonces de esa manera vamos a arrancar en este momento. Póngale cuidado. Entonces, el primer ejercicio ¿m? Nos dice que calcule el pH de una solución, ¿sí? Que tiene nitrito de sodio, ¿m? En una concentración 0,05 molar. ¿M? Entonces, el primer análisis, yo le sugiero que siempre lo desarrolle iniciando con una ecuación, bien sea de neutralización o bien sea de hidrólisis, perdón. ¿Mm? En este momento vamos a hacer la ecuación química de neutralización. ¿Qué pasa? El nitrito de sodio proviene del ácido nitroso, ¿de acuerdo? Y del hidróxido de sodio. Recordemos también, estimados, ¿m? que en este orden de ideas, ¿m? Lo que se produce entonces será más el agua. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, la pregunta obligada en este momento, ¿cuál es, perdón, la sustancia o el producto que puede afectar el pH? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, en efecto. Sí, señora, muy bien. Chócalas. Entonces, recordemos también, vamos a mirar, vamos a verificar. En este caso, el ácido nitroso es un ácido débil y el hidróxido, ¿qué será? El hidróxido de sodio, ¿qué será?
Eso, muy bien. Recuerde que pues yo le sugiero, no se estrese tanto por reconocer qué sustancia es fuerte y qué sustancia es débil. Esto por el momento, pues eso no es tan trascendental, pues desde mi opinión, ni más faltaba, ¿no? Cada persona tendrá ante ello, pues, una opinión al respecto. Bien, entonces resulta que en ese orden de ideas, ay, perdón, tendríamos como primer proceso, ¿cierto? El sodio y segundo, el anión. Chicos, ¿el anión de qué procede? ¿Del ácido o de la base? O bien, el ácido que provee o que entrega a la sal, ¿el anión o el catión? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a revisar. Resulta que, por ejemplo, mire, el catión del ácido nitroso, ¿cierto? Es este. Y se le entrega al OH o se une con el OH del agua, ¿cierto? Y eso entonces nos forma agua. ¿Mm? No temas, mírelo ahí. El hidrógeno del ácido se une con el OH de la base y forma agua. Es decir, que este anión pasa a formar parte de la sal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale y vale? Es decir, que el ácido nos entrega el anión para la sal. Vamos a mirar. ¿El sodio que se forma será algo débil o será algo fuerte para cambiar el pH? ¿Qué opinan ustedes? Sí, muy bien. Sí, señor. Débil. Perfecto. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces colocaremos acá que es un ácido débil. Muy bien. Y el nitrito proviene de un ácido débil. ¿En qué se convertirá entonces? Si bueno, mitad y mitad. Sí es fuerte, pero no será un ácido, sino será una base. Es decir, que cuando se disuelve nitrito de sodio en agua, ¿el pH sube o el pH baja? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Sube. Eso. Muy bien. Lástima que no se conozcan. ¿Mm? Ustedes cuatro en un mesón de trabajo serían muy, pero muy buenos. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Más adelante se pueden encontrar. ¿Sí o no? Los Danieles, la dama Daniela y la dama Jennifer. ¿Sí o no? Se ponen así un apodo bien bacano. Entonces, como los cuatro fantásticos, una vaina así. Perdón, hay otros. Entonces, sube el pH. Bien, resulta que va una pregunta que es un poco compleja debido al manejo que le hemos dado. ¿Listo? Perdón, sí. Chiste flojo. Disculpe. Bueno, bien. Entonces resulta que, no, sí, ustedes son muy buenos estudiantes. ¿Sí o no? Modestia aparte, ni me ha faltado. Bien. Yo sé que no conocen a Daniel Moreno, pero el chino también es muy buen estudiante. Bueno, entonces resulta que en ese orden de ideas,
vamos a mirar lo siguiente. Para este proceso, no olvide que cuando las sales afectan el pH, se comportan como sustancias débiles. Las sales, cuando modifican el pH, se convierten en sustancias débiles. ¿Ahí vale? O se comportan, más bien, no se convierten, se comportan, porque me queda mal ahí la indicación. Se comportan como sustancias débiles. Es decir, que cuando son débiles necesitamos trabajar una constante de equilibrio. La pregunta viene de esa manera. Como lo que afecta es el nitrito, ¿qué debemos conseguir? Consultar, trabajar, ¿qué valor usar? ¿Una constante de acidez o una constante de basicidad? Muy bien, chócalas. Perfecto. K sub B. ¿Mm? Pero miren lo que nos entregan, ¿cierto? Miren que acá nos entregan es una constante, perdón, un pKa que se asocia es a una constante de acidez. ¿Mm? Entonces, pues realmente necesitamos es que de acá, uy, espere que cogí la que no era, con razón se ve feo. Necesitamos de acá, ir acá, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que tenemos varios caminos que vamos a revisar a continuación. Tenemos que llegar a calcular el valor de la constante de basicidad. ¿Mm? Vamos a mirar los posibles caminos para lograr ese proceso. Aquí los tenemos. ¿Cuál quiere desarrollar? Échele ojo, mire, échele gafa. ¿Cuál quiere que revisemos? O si le gusta la adrenalina, pues miramos los dos, como usted quiera. Usted me dirá. ¿Listo? Los dos. Uy. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿cierto? Hoy es viernes de aventura. Bueno, entonces vamos a hacer este primero. ¿Mm? Miremos que acá está pKa, entonces podemos despejar para obtener pKb, ¿sí o no? Entonces, de una vez, coloquémoslo acá. 14 menos el pKa. Ay, el pKa es igual al pKb. ¿Cuánto nos da? Ah, ¿cómo la ve? ¿Sí? Ahí calculamos ya pKb, pero pues no hemos llegado al K sub B. Bueno, listo. Entonces resulta que en ese orden de ideas, hay una cuestión acá fundamental. Ojo, que a veces es una confusión muy frecuente. Aquí tenemos pKb, pero necesitamos sacar el K sub B. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar esta ecuación. 10 a la menos pKb. ¿Qué quiero que les quede claro? Ojo, o que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Espera que nos quede aquí más arriba. Resulta que
para sacar, es decir, para realizar el proceso inverso, nosotros usamos menos logaritmo, perdón, es solo con este, de k sub b. Entonces, mire, cuando se hacen cálculos con la ecuación HH, y ahorita la vamos a mirar, ¿cierto? Me parece que Daniel Moreno no ha visto soluciones buffer, ¿cierto? Me quedó feo. Y de los demás, no conozco. Sin embargo, entonces miremos que como acá caso A es menos logaritmo de KB, aquí también ponemos ese signo negativo. Si aquí fuera logaritmo positivo, acá iría también positivo. ¿Listo? Es una condición de correspondencia entre uno y otro. ¿Listo? Entonces, tengamos presente ello. ¿Sí? Bueno, venimos de 2 semestres complejos en análisis instrumental, por tiempo, por espacio. Bueno, es que Daniel Moreno pelea mucho. Entonces, pero bueno. Conmigo no peleaba, entonces pues yo no le peleo. Yo no, Dani. Ah, mentiras. Se agarraba con el gordito, que ya no sigue, ¿no? Pero bueno, en otro momento echaremos chisme. Bien, entonces resulta que seguimos con ese proceso. No se le olvide que en esa cuestión de correspondencia de los signos, entonces es importante que lo manejemos de esa manera. No se le olvide, si acá hay un menos, pues va acá. Pero si es positivo, como en soluciones buffer, ¿sí? Como en la ecuación HH, entonces... mm, no colocamos signo negativo, no se le vaya a olvidar, ¿vale? ¿Sí? Pues más o menos, hay tramposos. Inicialmente no colocamos el menos, si no aparece ahí. Bien, ¿cuánto nos daría la constante de basicidad? Perdón. En efecto, muy bien. En ese orden de ideas ya tendríamos el primer método para calcular KB. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a mirar el siguiente. Resulta que nos dicen K sub A igual 10 a la menos PK. Vamos a mirar ese. Pero resulta que en ese orden de ideas, ¿cierto? Vamos a mirar K sub A. K sub A es igual a 10. Acuérdense que aquí sí va ese signo negativo, ¿cierto? Entonces, K sub A, ¿cierto? Este es ahora. K sub A es igual a, o se calcula 10 a la menos 3,35. ¿Cuánto nos daría? 10 a la menos 3,35. Bueno, 4,46 por 10 a la menos 4. Después de ese 6, ¿qué número sigue? Exactamente, muy bien. Perfecto. Entonces, nos
corresponde a un valor de 4,47. Bueno, tendríamos ahí K sub A, ¿cierto? Pero, tendremos que calcular es K sub B a partir de ese K sub A, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se hace. Uy, me quedó todo feo. Ahora sí, recuerde que hay una ecuación que nos dice KW es igual a K sub A por K sub B, ¿de acuerdo? Bueno, pero yo necesito es despejar K sub B para calcular. Entonces resulta que, vamos a mirar, es que es con este. Vamos a mirar, y nos va a quedar de la siguiente manera. Si despejamos, entonces nos queda KW sobre K sub A igual K sub B. Bueno, Antón Tiruriruriru. Nos queda el siguiente proceso, ¿cierto? 1 por 10 a la menos 14 es la constante de equilibrio del agua, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo tenemos la constante de acidez. ¿Cuánto nos daría la constante de basicidad? Nos dio lo mismo, ¿cierto? 2,24. Espere. Siempre se me olvida el exponente. 2,24 por 10 a la menos 11. O sea que, sin importar el método para obtener K sub B, según este proceso, pues nos va a dar lo mismo. ¿Cómo la ven? Pues no es lo último en guarachas, no es wash, pero bueno, ¿cierto? Pero bueno, seguimos. Entonces ya tenemos nuestra constante, ¿sí? Y ahora vamos a proceder al desarrollo del equilibrio químico. ¿Vale? ¿Vale? El desarrollo del equilibrio químico en este caso, perdón, se establece a partir de aquello que afecta al pH. ¿Qué es lo que afecta el pH en este proceso? En esta sal, ¿qué es lo que afecta el pH? ¿Qué parte? Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Entonces resulta que, estimados, estimadísimos, vamos a hacer la reacción de neutralización con el nitrito. Entonces resulta que vamos a poner este, perdón, no de neutralización, de hidrólisis. Qué vergüenza con ustedes. De hidrólisis. Más el agua. El agua. Recuerde que como se trata de sales, es un proceso débil. ¿Qué se va a formar, estimados? ¿Qué se formará? ¿Cuáles serán esos productos? Buena pregunta. Bueno,
Me hizo dar risa el chino. Chócalas. Yo casi no me río, me hizo dar risa. Bueno, entonces, muy bien. Casi le pegamos ahí. Entonces, si hacen buen equipo. Los Danieles, la Daniela y la Jennifer. Oye, eso se oye todo feo. No, mentiras. Así no. Entonces resulta que tendremos como primer producto el ácido nitroso. Muy bien. ¿Cuál será el segundo producto? Eso, así. Correcto. Muy bien. Sí, señor. Sí, señora. Bueno. Resulta que aquí ya tenemos nuestra ecuación, ¿cierto? Y a partir de esta ecuación, estimados y estimadas, tendremos que plantear una ecuación de equilibrio químico a partir de lo que se llama la ley de acción de masas. ¿Listo? Entonces ya vamos a colocar acá la ley de acción de masas. La ley de acción de masas nos dice que cualquier constante de equilibrio, en este caso, K sub B, ¿de acuerdo? Porque pues el nitrito tiene una constante de basicidad, ¿m? Dependerá de la concentración de reactivos y productos. Ya vamos a mirar. Y que no se debe tener en cuenta el agua, porque el agua no tiene una concentración en molaridad, ya que es el solvente. ¿Sale y vale? Bien. Resulta entonces que arriba colocaremos la concentración de los productos. ¿M? Esta ecuación indica que coloquemos la concentración de los productos en la parte de arriba multiplicando. Es decir, aquí para que no se nos olvide. Y abajo, perdón, no es, aquí es OH. En la parte de abajo, los reactivos, que sean diferentes al agua. Entonces, concentración de NO2 menos 1, o menos. Ahí ya tenemos esto. Pero esta ecuación no tiene una fácil resolución, estimados estudiantes, de esa manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a desarrollar nosotros en este momento, óigase bien, en este momento, es plantear cómo esta ecuación se vuelve un proceso algebraico. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a buscar. Cómo esta ecuación se vuelve un proceso algebraico. ¿Capichi? Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en este momento. El equilibrio químico lo que busca es que usted pueda resolver una ecuación con muchas variables a través del álgebra. Es decir, encontrando el valor de la X. ¿Listo? Miremos hacia el costado derecho de la presentación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque allí vamos a empezar a observar la ecuación. Recuerde que nos faltó colocar acá que el agua no se tiene en cuenta. Ya vamos a empezar la descripción del equilibrio químico. Resulta que el equilibrio químico, teniendo en cuenta los cálculos, tiene tres momentos, tres partes. Velos acá. Tiene un inicio, tiene un cambio, perdón, y tiene un equilibrio. Son palabras que probablemente no se manejen muy bien. Sin embargo, hay otras que de manera un poco más coloquial nos ayudan a entender esto. Uy, espere. Ya, ahora sí, para que quede mucho más organizado. Entre comillas, ¿no? Porque feo. Listo. Entonces resulta que cuando hablamos de un inicio, solo está la concentración de los reactivos. Es decir, que aquí, por ejemplo,
Vamos a colocar 0,05. Bueno, ¿quién me dice de dónde saqué este 0,05? ¿Qué opinan del problema? Chacatamente. Muy bien. Resulta que como solo concentración de reactivos, aquí ponemos 0, y aquí también ponemos 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este momento, en el inicio del proceso, todavía no se han presentado transformaciones a productos. No ha ocurrido la reacción, digamos. Miremos acá, nos dicen sumas o restas de X, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿En el reactivo se suma o se resta? Muy bien, se resta, estimados. Entonces, ¿por qué se resta? ¿Mm? Porque recuerde que el nitrito se va a convertir en productos. Y si acá se resta, en los productos se va a sumar. Listo. ¿Cómo quedaría? Resulta que cuando nos dicen equilibrio es el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar 0,05 menos X. Y acá vamos a colocar X. Y en el OH también vamos a colocar X. ¿Listo? Más o menos. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, aquí ya hicimos eh, o convertimos algo que son letras como las fórmulas químicas, y hemos convertido esas letras que son fórmulas químicas en letras que pueden usarse en el estudio del álgebra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estos valores, ¿sí?, los vamos a utilizar acá en esta ecuación. ¿Listo? Vamos a reemplazar esto en esta ecuación. ¿De acuerdo? Así se aplica ese equilibrio químico. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O esperamos a desarrollar los cálculos? ¿Qué opinan ustedes? Listo, listo. De 1, 2, 3. Entonces, en vez de K sub B, ¿qué ponemos? ¿Qué colocamos? ¿Qué valor incluimos ahí? ¿Mm? En vez de K sub B de esas letras, ¿qué ponemos? Tiene que ser un valor, pero ¿cuál? ¿Cuál podría ser? Exactamente, muy bien. Entonces, vamos a mirar. 10 a la menos 11. Eso. ¿Y eso que es igual? Entonces, en vez de concentración de ácido nítrico, yo lo reemplazo por esta, mire. Esto significa la concentración. Mire que en vez de OH también vamos a colocar, ¿cierto? X, y aquí también colocamos X. En la parte de abajo, ¿qué colocamos?
0,05 menos x. Muy bien. Perfecto. 0,05 menos x. Listo. Pues ya estamos haciendo el análisis de cómo trabajar el equilibrio químico. ¿De acuerdo? Bien. A partir de este punto existen dos procesos. Uno que se llama cuadrática, ¿cierto? Y otro que se llama aproximaciones sucesivas. ¿Cuál quiere que desarrollemos? O si le gusta la adrenalina, ambos. Lo supuse. Bueno, vamos a empezar entonces el proceso. Listo, perdón. Es que ahorita por aquí, por el conjunto, pasaron unos señores cantando vallenato y pidiendo plata. Entonces me quedó pegada la canción. Disculpe. Es que es viernes y tu cuerpo lo sabe. Listo. Entonces ya vamos a mirar. Vamos a empezar por la cuadrática. ¿Listo? Cuando hablamos de la cuadrática, entonces lo que tenemos que hacer es despejar la ecuación, ¿cierto? Para igualarla a cero. Ya vamos a mirar qué proceso conlleva. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar esto, ¿sí? Tratar de dejarlo todo en un solo lugar, en una sola zona, y todas las variables para igualarlo a cero. ¿Listo? En ese orden de ideas, si esto está dividiendo, pasa al otro lado a que 2,24 por 10 a la menos 11 por 0,05 menos x igual x por x, ¿cuánto nos da? Perdón, disculpe. Eso. Muy bien, chévere. Entonces, x al cuadrado. Bueno, entonces aquí vamos a aplicar algo que se llama propiedad distributiva. También se llama factor común. ¿De acuerdo? Propiedad distributiva o factor común. ¿Qué significa eso? Que tomamos, por ejemplo, el primer término y lo multiplicamos por el primero de adentro. Y luego ese término que está afuera por el segundo que está adentro. ¿Mm? Vamos a mirar entonces cómo nos queda esa propiedad distributiva. Entonces, 2,24 por 10 a la menos 11 multiplicado por 0,05, ¿cuánto nos da? Echa a ver. Muy bien, 1,12 por 10 a la menos 12. Eso, ush. Excelente servicio. Muy bien. Pero resulta que 1,12 por 10 a la menos 12. Listo. Ahora vamos a operar los otros dos, es decir, el de afuera con el segundo término dentro del paréntesis. Este está positivo, este está negativo. Más por menos, ¿qué me da?
chacatamente. Entonces decimos que acá es menos 2,24 por 10 a la menos 11. Y eso es igual a x al cuadrado. ¿Qué desean ustedes para el siguiente paso? ¿Que x al cuadrado quede positivo o que x al cuadrado quede negativo? ¿Mm? Es decir, tenemos que igualar a cero. ¿Cómo desean trabajar? ¿Que la x al cuadrado quede positivo o que la x al cuadrado quede negativo? ¿Qué opinan? Bueno, no, ¿por qué? No entiendo esa parte. ¿Me explicas? Ah, no, no hay problema. Sí, no, no hay problema. De todas maneras, por eso damos a escoger. Generalmente uno, no sabría decirte. De las dos formas debe dar lo mismo, porque es cuestión de ajustar los signos. Sí, pero cero estrés, cero estrés. Entonces resulta que vamos a dejar la x al cuadrado de manera positiva. Entonces hay que pasar estos dos de la izquierda a la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a escribir que cero es igual, porque hay que igualarlo a cero, ¿cierto? A x al cuadrado. Sí, o sea, yo de todas maneras lo dejo como sugerencia, pues, que ustedes escojan, sobre todo porque la mayoría de veces lo más apropiado es escoger que la x sea positiva. Bueno, aquí ya se me había olvidado colocar la x, pero bueno, ahí ya está. Entonces vamos a pasar primero este término, el que tiene la x. Si en la parte izquierda estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces 2,24 por 10 a la menos 11x. Y como el otro estaba sumando, vas a restar el término independiente. 1,12 por 10 a la menos 12. Listo. Aquí ya tengo mi ecuación cuadrática, ¿cierto? Bueno, hay una cuestión, es una opinión muy, pero muy personal. Yo no soy de los que exijo que usted haga este proceso manual. ¿Estamos de acuerdo? Que saque el valor de x aplicando la ecuación cuadrática. No. Para mí no es fundamental que se desarrolle ese proceso. ¿Mm? Para mí lo fundamental, por ejemplo, es que usted aprenda a sacar esa cuadrática en la calculadora. Mientras yo le estoy hablando, yo ya programé mi calculadora y voilà, voilà, perdón, no voilà, voilà. ¿Mm? Obtengo el valor usando la calculadora. ¿Que si yo le voy a enseñar? Por supuesto que sí. Si usted lo desea, me escribe por WhatsApp, por el chat de WhatsApp, más tardecito. ¿Mm? Y con gusto yo le explico, ¿mm?, cómo se programa la calculadora. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted me envíe una foto de su calculadora y sobre ella es que vamos a trabajar. ¿Mm? Entonces, por eso a través del chat de WhatsApp hacemos la indicación. ¿Listo? La asesoría. Bien, aquí ya usamos la cuadrática. Ahora vamos a mirar aproximaciones sucesivas. ¿Mm? Bueno, nos vamos para este lado. Pues nos dicen que las aproximaciones sucesivas
Se utilizan cuando la cantidad de reactivo que se disocia o se separa es muy poco. Pero bueno, ¿cómo sabemos eso? Póngale cuidado. Hay una norma, una regla. Es variable, depende el autor del libro, depende igual pues el docente que lo comenta. Pero yo le sugiero que si la constante de equilibrio es menor a 10 a la menos 4, utilice aproximaciones sucesivas. ¿Listo? Es mi sugerencia. Por lo tanto, para este ejercicio, ¿podemos usar aproximaciones sucesivas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Cuéntemelo todo. Bueno, resulta que este a la menos 11 es mayor o menor a la menos 4. Cuéntemelo todo. Menor. Muy bien. Eso significa, ¿m? Ya puntualizando, recuerde que esta constante de equilibrio se refiere a la que estemos usando. Entonces será menor. Por lo tanto, sí podemos utilizar aproximaciones sucesivas. ¿Qué significa aproximaciones sucesivas? Que este menos x, esto que estamos restando ahí, se elimina. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de aproximaciones sucesivas, retiramos o se remueve esa x que está restando, debido a que la disociación es muy pequeña. ¿De acuerdo? Es decir, aquello del reactivo que se vuelve producto es muy, pero muy pequeño. Uy, perdón. Entonces resulta que acá tenemos ya nuestra nueva ecuación. ¿Qué operación hacemos para encontrar el valor de x? Muy bien, sí señor. Perfecto. En ese orden de ideas, vamos a mirar. Lo primero que vamos a hacer entonces es pasar el 0,05 al otro lado. ¿Listo? Entonces 2,24 por 10 a la menos 11 y lo vamos a multiplicar en este caso por 0,05. Eso será igual a x al cuadrado. Bueno, listo. ¿Cuánto nos da eso? De una vez lo colocamos. Para que este me quedó aquí con un doble 2. Listo. ¿Cuánto nos da ello? Bueno, por ahí ya tenemos ese valor a la mano. 1,12 por 10 a la menos 12. Listo. Espere. ¿Cuánto nos daría ello? La raíz cuadrada de este valor, ¿cuánto nos daría?
¿Sí nos dio lo mismo o no nos dio lo mismo? Correcto. Sí nos dio. Cheverongo. ¡Uy! Bueno, ahora sí ya podemos mirar el cálculo del pH. ¿Sale y vale? ¿Por qué? Porque ese valor de X se refiere a la concentración, ¿cierto? A la concentración del OH. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Lentos pero seguros. Entonces, mire, ¿qué pasa? Ya tenemos acá el valor de esa concentración de OH que corresponde a la X, ¿cierto? Y mire otro error frecuente. Si nosotros no tenemos presente que es una base, vamos a calcular de manera directa el pH. Pero como es una base, primero debemos calcular pOH, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el pOH? ¿Cómo calculamos el pOH? ¿Claros hasta ahí? Porque es que primero debemos calcular pOH. ¿Alguna pregunta, alguna indicación? ¿Hay alguna inquietud al respecto? Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a calcular el pOH. ¿Cuánto nos da el pOH, chicos? ¿Mm? Cuéntemelo todo. Bueno, entonces ¿cuánto nos da el, el pH? ¿Mm? Porque acuérdese que pOH, ¿sí? El pOH debemos convertirlo a pH. Entonces recordemos esta ecuación. 14 es igual al pH más el pOH. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, ¿mm? La operación sería 14 menos 5,97. ¿Cuánto nos daría? Chacatamente. Muy bien. Entonces, como venimos comentando, se mantiene la tendencia. Si yo reconozco que lo que va a afectar el pH es una sustancia básica o un producto que es una base, ¿m? Como es en este caso, el pH me debe dar por encima de 7, vea, me dio 8,3. O sea que estamos ahí en lo cierto, manejando la teoría a través del desarrollo de ejercicios de manera apropiada. ¿Sale y vale? Bueno, vamos para el siguiente. Resulta que tenemos este ejercicio. Es una de soluciones buffer, pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
Eso, muy bien. ¿Con qué lo quiere desarrollar? ¿Con el amoníaco o con el cloruro de amonio? ¿Con cuál de los dos? ¿Con qué la quiere desarrollar? Sí, claro, con el que su merced quiera. Listo, listo. Uy, qué miedo. Bueno, primera cuestión. ¿Mm? Ojo con esto. El cloruro, vamos a separarlo primero. Vamos a entregar separado de una vez. HCl menos. Ay, me quedó feo. HCl menos. Y lo vamos a hacer reaccionar con el agua. Pero resulta que agua. Ojo, ¿el agua con cuál va a reaccionar? ¿Con el cloruro o con el amonio? ¿Qué opinan ustedes? Con el amonio, muy bien. Entonces, aquí vamos a colocarle una indicación a nuestro amigo cloruro. Lo vamos a tachar porque el cloruro es un ion espectador, como muchos otros o de compañeros que conocemos, ¿cierto? Ion espectador. ¿Qué es un ion espectador? Sí, correcto. O que no ayuda con los trabajos y bueno, ¿cierto? Y en este caso, perfecto, que no participa en la reacción. Muy bien. Entonces, si usted quiere insultar a alguien de manera conceptual y nerd, pues dígale que es un ion espectador y verá que se va a reír. No entiende lo que le están diciendo. Pero bueno, vamos a mirar acá. Este que es un cation, ¿qué es? ¿Ácido o base? ¿Qué opinan ustedes? Ácido. Muy bien. Acuérdense que los cationes tienden a ser ácidos. Los aniones tienden a ser básicos. Entonces, como este es un ácido, le entrega, ¿cierto? Le entrega, uy, perdón, le entrega un hidrógeno al agua. Entonces vamos a mirar qué se forma. Hágale cuidado. Como el amonio le entrega un hidrógeno al agua, se convierte en amoníaco, ¿cierto? ¿Y el agua en qué se convierte? Sí, no se emberraque, pero es que preguntamos fue el amonio. Pere, no se emberraque. Que su tocayo Moreno, ¿sí? Su tocayo Moreno me estaba preguntando que si el NH4 más no era el amoníaco, por ejemplo, ¿sí? No es que yo esté diciendo que, o bueno, que él dijo eso, ¿sí? Para explicar. Porque lo que preguntamos es que cómo se comporta el NH4, ¿sí? Y él respondió como si estuviéramos hablando del amoníaco, que es el NH3, ¿de acuerdo? Ahora,
La pregunta que su merced está respondiendo ahí, el otro Daniel, ¿cierto? Está perfecta, es decir, el amonio entrega el hidrógeno al agua y se convierte en H3O. Perfecto. No se llene de angustia. Tranquilo que ahí está bien. Entonces primero va este y luego va este. H3O. Listo. Listo. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Listo. Ahora, el amonio. Vamos a indicarlo como ácido fuerte. El amonio. El agua que es, en este caso, es chacatamente. Entonces, los productos que se forman, ¿cierto? ¿En qué se van a convertir? Me explico. El amonio se convirtió en amoníaco. Entonces, ¿se convierte en qué? ¿El amonio? No, tampoco. No, porque el amonio es un ácido fuerte. ¿En qué se convierte? Eso, por ese lado sí. Ya, ya. Cero estrés. Y el hidronio, que es este, que viene del agua, ¿en qué se convierte? El hidronio, ¿en qué se convierte? Bueno, no se preocupe, mire. Este hidronio viene del agua. Si el agua es una base débil, este es un ¿qué? Ácido fuerte. ¿Listo? Bueno, bueno. Pero no se berraque. Esto es todo bravo ahí. Bueno. Listo, listo. Más o menos. Bien. Póngale cuidado, ¿qué sigue? Resulta que una solución buffer, ¿cómo se define? Bueno, ustedes más o menos tienen presente que sirven para controlar el pH, para que no cambie, bueno, bla, bla, bla. Resulta entonces que, mm, ante ello, podemos decir que para que una solución buffer cumpla con su objetivo, mm, la base y su ácido conjugado deben estar presentes, o bien el ácido y su base conjugada. En este caso tenemos el ácido, que es el amonio, y la base, que es el amoníaco. Por eso es que podemos indicar que es una solución buffer. ¿Mm? Otra cuestión, mire, como este es el ácido, tendrá K sub A. Como esta es una base, tendrá K sub B. ¿Listo? ¿Sale, vale? Voy a ponerle una pregunta de parcial en este momento.
¿Qué zona de pH regula este amortiguador? ¿Cómo lo podemos saber? No, no. Bueno, no se emberraque, es molestándolo. Bien, la zona de regulación la reconocemos al encontrar el pK y así encontramos zonas. Uy, y ese dialecto, ese vocabulario, ¿cómo así que zonas? Eso dice uno cuando lo van a robar, zonas. ¿M? O cuando está mal parqueado y lo pillan. Entonces te dice zonas. Bien, listo. En ese orden de ideas, ¿cierto? Tenemos que buscar el pK. Hay que calcular el pK. Si tenemos ese valor, podemos indicar la zona que regula ese buffer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos encontrar ese pK? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podríamos encontrarlo? Bueno, resulta que nosotros tenemos en el enunciado, ¿cierto? Salió repetido. El valor de K sub B. Observen el enunciado. Tenemos el valor de K sub B. Es decir, que a través de K sub B, yo puedo encontrar K sub A, ¿cierto? Y luego sacar pK. ¿Mm? ¿Cuánto me daría K sub A en este proceso? ¿Cómo lo podríamos desarrollar? ¿Mm? Eso, a la menos pK. Listo. Pero como no tengo pK, ¿cierto? Bueno, sí. Ya ahorita sacamos eso, pero primero necesitamos el valor de K sub A. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuánto nos da? Recuerde que KW es 1 por 10 a la menos 14 dividido 1,78 por 10 a la menos 5 nos dará entonces K sub A. Uy, no, no puede ser a la menos 20. Revisemos, por favor. ¿Cuánto nos da? Rectificando. Bueno, nos da 5,62 por 10 a la menos 10. Estaba irregularcito el exponente. ¿Listo? Bueno, ahora ¿cómo sacamos pKa? ¿Cómo sacamos pKa?
pK es igual al menos logaritmo de K sub A. Exactamente, muy bien. ¿Cuánto nos daría entonces el pK? Diga nomás. Muy bien. El pKa nos daría 9,25. Chócalas. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar esa zona reguladora? Es más o menos 1. Es decir, 9,25 menos 1, ¿cuánto nos da? Siempre se maneja más o menos 1. El rango amortiguador. Eso. Y 9,25 más 1, ¿cuánto da? Muy bien. Ese será el rango amortiguador. Perdón. Entre 8,25 y 9, perdón, y 10,25. Ese es el rango amortiguador. ¿M? Serán las zonas de pH donde esta solución buffer permite o regula el pH. Vamos a mirar este ejemplo. Póngale cuidado. Yo tengo un valor de pH, bueno, más bien aquí arriba, de 2. Este buffer regula ese pH 2. Es por la norma general, Dani. ¿Mm? Uno por arriba, uno por abajo. Igual que lo que tuviste en el punto iseléctrico en aminoácidos, que no tiene carga en uno por arriba y uno por abajo. No sé si les enseñaron de esa manera. Pues, perdón, ¿no? Ah, bueno. Sí, ya es por, digamos, por ya centralizar el proceso experimental, ¿de acuerdo? Asociarlo con la teoría, ¿vale? Es más por eso. Bien, en un pH 2, ¿esta solución regula el pH? Muy bien, sí señora, en efecto, no. Ya pH 7, muy bien, tampoco. Ya pH 9, bueno. Entonces, así usted debe tener presente de qué manera debe escoger un buffer, ¿no? Depende de su rango amortiguador. ¿Estás? Bueno, vamos para la última parte entonces. Vamos a calcular el pH de ese amortiguador, que es lo que nos están pidiendo. Ahí, acá. Resulta que vamos a trabajar la ecuación Henderson-Hasselbalch, es decir, la ecuación HH. ¿Mm? Mire la ecuación HH acá. ¿Mm? Para calcular el pH, usted necesita el pKa, ¿cierto? Y las concentraciones de ácido y base en el buffer. Bueno, ¿cuál es el pKa?
muy bien, en efecto, 9,25, muy bien. ¿Y las concentraciones del cloruro de amonio y del amoníaco de cuánto son? Vamos a mirarlo porque pues eso estaba en el enunciado, ¿no? Entonces mire que ambos ácido y base tienen la misma concentración, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar en la ecuación. ¿Mm? Mírelo acá. Esta operación me da 1. ¿Cuál es el logaritmo de 1? Muy bien, cero pollito. O sea que el pH es igual a qué. El pH es igual a 9,25 y corresponde a la máxima capacidad amortiguadora. No, 10,25 no. ¿Pero? Listo. Ese pH nos da 9,25. Es la máxima capacidad amortiguadora. Cuando el pH del buffer es el pK del ácido, se establece que es el o la máxima capacidad amortiguadora. Por eso, generalmente, mm, las soluciones amortiguadoras se preparan con la misma concentración de ácido y base, generalmente. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes, cuéntemelo todo. Señor, diga nomás. Cuéntamelo todo. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Simplemente, Dani, que con esta ecuación yo puedo ir mirando cuánto va cambiando. ¿M? Y por ejemplo, en términos de trabajo experimental, se llama delta PL. ¿Listo? O sea, el símbolo delta y es PL, es decir, cambio en la capacidad amortiguadora. ¿De acuerdo? Cuando cambia el valor de pH en una décima, ya el buffer pierde su capacidad. Es decir, ¿cuál sería una décima? Cuando pasa de 9,25 a 9, ¿cuánto? Correcto, sí, señor. ¿Mm? Entonces, son dos teorías, son dos estrategias. ¿Mm? Cuando usamos la ecuación HH, nos dice, por ejemplo, décima, una décima, ¿cierto? Ahí ya no es tan bueno el buffer. ¿Mm? Mientras que con el rango amortiguador nos dicen que en ese orden de ideas es una unidad, es decir, de 8,25 a 10,25. Y ambas tienen razón, ¿sí? Depende del proceso de investigación que usted esté desarrollando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
dentro de este HH, entonces ya lo sabe, una décima, 0,1 cambiaría el pH del buffer, ya pierde su capacidad, ¿sí? Pero pues yo pienso que eso hay que ajustarlo, depende del proceso experimental que usted esté desarrollando. No sé si me estoy haciendo entender ante esa parte. Uno será ya más cualitativo, ¿sí? El del rango amortiguador es cualitativo y este ya es cuantitativo. ¿Sale, vale? Son diversas formas de verlo, esto, la capacidad amortiguadora. Una es teórica, digamos la anterior, y esta ya sería más experimental, más con datos, más, ¿sí? Haciendo análisis de gráficas y todo eso. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, cuéntemelo todo.